La historia es de los pueblos, está hecha de presencias y ausencias. Los pueblos originarios no son pasado, son presente. Esto es Memoria Yegnam, un recorrido por nuestra historia reciente, con la conducción del licenciado Esteban Rodríguez. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa de Memoria Yegnam, un programa muy especial donde vamos a poder empezar a recorrer parte de nuestra historia fueguina. Estamos transmitiendo desde Radio UNTDF, nuestro número de teléfono es 02964 15 55 89 41 y nos pueden encontrar en las redes sociales @Radio UNTDF, en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Así que bueno, bienvenidos a esta primera experiencia. Les cuento que para este primer programa vamos a tener dos visitas muy importantes. La primera de ellas ya está sentada acá frente a mí y es ni más ni menos que el escritor, periodista, historiador y tantas cosas más de la historia fueguina, que es el señor Oscar Domingo Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mingo? Uno dice, buenas tardes, buenos días. Yo todavía no comí. Yo tampoco, porque este primer programa me tiene bastante nervioso. Bueno, póngale. Póngale que yo estoy igual. Bueno, les cuento por qué está Mingo acá, porque nuestro programa va a tener como base una obra que publicó Mingo hace ya varios años, que es Yegnam de ausencias y presencias, una recopilación de la vida y obra de algunos de los miembros de la comunidad indígena Yegnam de Río Grande, y bueno, a nosotros nos parecía importante comenzar a recuperar parte de esa historia. 20 años, ¿no? 20 años, no, ¿Sí? 30, porque salió en el 99. ¿30? 30 años ya, así que... No, 20. No Anda mal para las matemáticas. Ando mal para las matemáticas, por eso Sí, soy sí, profesor sí. de historia. Bueno, yo te cuento que mi relación con el tiempo tiene que ver con los hijos. Ajá. ¿Sí? Entonces a mí cuando me dan una fecha y te preguntan ¿y hace cuánto tiempo? Entonces yo relaciono con los hijos. Ajá, bien. Entonces, ¿Y para el 99 qué referencia tenés? Y no, ya en esa época, por ejemplo, Marcial tenía 7 años. Ahí está. Hicimos 7 viajes a Punta Arenas para lograr que la imprenta terminara este trabajo. Bien. ¿Y por qué lo editaste en Chile? Porque fue una iniciativa de un amigo, que es Carlos Vega Delgado, que en aquel momento era el director de una publicación cultural que se difundía tanto en Chile como en Argentina. En Río Grande llegamos a tener un promedio de 700 lectores. Claro. Wow. El periódico salía una vez al mes y en ese periódico salió una serie de artículos que llevaron el común denominador, se llamaban Mis Últimos Zonas. Bien. Y bueno, de alguna manera tenía que pagarme el director del periódico por el trabajo que yo había hecho de escribir, ¿no? Sí. Y la forma que se le ocurrió a él de pagármelo no fue en dinero, ni de uno ni de otro país, sino con una publicación. Bien. Y contanos, ¿cómo surge este libro que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy? Bueno, podríamos decir que este libro lo vamos a relacionar con otro hijo. Bien. Viste que dicen que los libros son hijos. Son hijos, claro. Bueno, en realidad este libro se comenzó a gestar un día del mes de noviembre del año 1980, cuando nacía mi hijo mayor, que es Damián, en el Hospital Regional Río Grande. Estábamos en el interín de ver cómo avanzaba la vida, tanto en mi hijo como en el hijo de mi compadre Miguel Zapata, Sí. que había nacido ahí con una diferencia de un día con respecto a Zapata de Electricidad a mi Miguel. hijo. Sí, Miguel. Entonces hubo una novedad en la guardia, que habían traído una persona que había muerto. La habían encontrado en la vereda de la calle Rosales frente al bar El Pingüino. ¿Y quién era ese personaje? Era Federico Echeleuilene. Damos
el nombre como debe pronunciarse. Claro. Porque hoy por hoy tiene una calle, en Río Grande y le dicen Echelain. Claro. Sí. Y en realidad mucha gente lo llamaba Chelaite. Ese era el nombre con el cual se lo conocía entre la paisanada. Pero bueno, él llamaba el nombre Echelehuilene. Él era de ascendencia noruega. Ajá. El padre tuvo esa nacionalidad. Y el padre fue un padre ausentista, como muchos padres de los aborígenes de todo el país. O sea, nacido por qué circunstancia uno no sabe, la unión entre un hombre y una mujer, y en muy pocos casos el reconocimiento. El reconocimiento traía de la mano que tenían apellidos que no correspondían para nada con lo que después fueron durante la vida. Él nunca se identificó como un noruego, por ejemplo, como un nórdico, ¿no? Nunca lo fue. Y si uno entra en el cementerio de Punta Arenas, hacia la mano derecha sobre el paredón, va a encontrar la tumba de los Echelehuilene. Y por ahí tal vez algunas preguntas que pueden o no pueden ser tener respuesta con el correr del tiempo. Lo cierto es que el momento fue muy, muy conmovedor. Primero, la gente que estaba ahí no sabía quién había muerto. ¿Estamos hablando del año? 1980. Pero cuando yo fui por la guardia, o creo que no fui deliberadamente, no fui con una cuestión de curiosidad, sino que había que pasar por ahí. Claro. Y me encontré con una camilla en la cual había un cadáver. Y era Federico, yo lo conocía a Federico. Esa es la realidad. Es la realidad. Entonces yo dije quién era. Y algunos no entendieron bien de qué se trataba, ¿no? Yo lo que le dije, bueno, él en ese momento nosotros hablábamos los mestizos. Claro. Él es uno de los últimos mestizos, Onas. No vamos a hablar de Selknam en ese momento porque la voz Selknam estaba restringida al conocimiento de muy poca gente. Y bueno, primero se pensó y se dijo que habría muerto en el bar y que habían dejado su cadáver tirado en la calle. Después se supo que no, que tal vez fue al bar y el bar estaba cerrado y murió en la vereda. En aquel momento él estaba asilado aquí en el hogar San Vicente de Pol. De Pol, acá a pocos metros de nuestra radio. Y en algunas salidas que hacía solía visitar a algunos amigos, entre ellos los amigos que, ¿dónde los podía encontrar? No lo iba a encontrar en misa los amigos. Claro, los amigos estaban en el bar. Los amigos estaban en el bar El Pingüino, por ejemplo, en este caso. Se lo examina, estaba de guardia el doctor Cacho Noto, que si bien era ginecólogo, hacía guardias en medicina general. Claro. No había tantos profesionales en el variedad. hospital, claro. Y bueno, cuando lo examina en términos generales no se le hace autopsia, pero la evidencia era que era un paro cardiorrespiratorio y por ahí comenzó a andar la muerte de Federico y la vida de este libro. Porque yo andaba con una cámara para sacarle una foto a mi hijo. A tu hijo. A mi hijo. Y también a pedido de Miguel para sacarle una foto a su hijo. A su propio hijo. Y me quedaban muy pocas fotos para sacar el rollo. Creo que era incluso un rollo de 24 fotos. Claro, había que estar cuidando cada disparo. Sí, cada disparo. Pero yo cuando lo vi me sentí conmovido por el momento y le saqué una foto. Algunos me han dicho que la foto es de mal gusto, pero yo no lo pude evitar porque esa foto fue el disparador de ese libro. Yo creo que si yo no hubiera sacado la foto ese día, no me hubiera dado vuelta en la cabeza la idea de que se podía ir rescatando a través de semblanzas figuras que formaban parte del historial nuestro, claro, y que tenían ascendencia aborigen. Y que para ese momento tampoco formaban parte de una agenda de trabajos. No, yo no me había propuesto para nada hacerlo. Así que en una de las páginas de nuestro libro, vamos a decir, en la página número
27 está el comienzo de esta historia, donde se ve, bueno, la triste imagen del cadáver de Federico, con una suerte de venda con la cual se trataba de cerrar un poco la boca. Había el gesto de la muerte hacía más dramático todavía de lo que yo pude registrar, y era un paso como para preparar el cadáver para que luego fuera a la morgue, y de ahí a ver quién se encargaba del muerto, del funeral. Claro. Hoy por hoy estas cosas están mejor administradas, pero en aquel momento no éramos tanto ni moría tanta gente. Claro. Y sobre todo en condiciones como las que moría él, que no tenía familia, claro. Su familia era la gente del hogar, San Vicente de Paul, o como se llamaba, del asilo, claro. Del asilo de ancianos. Que él hacía ya varios años que estaba ahí. Estaba ahí. Había perdido la audición, estaba afectado de distintas maneras, claro, por su salud. Por el paso de la vida. Por su salud. Federico era un hombre que revivía cuando aparecía, por ejemplo, Ann Chapman, que no aparecía siempre, claro. Podría venir cada 2 años, y le daba un rango de importancia a su existencia, porque a través de él se podían conocer cuestiones culturales, claro, relacionadas con su paisanada, con su ayer. Claro. Otra que había trabajado con él, pero en aquellos años no residía en la Tierra del Fuego ni lo visitaba con frecuencia, era Nelly Penazo. Nelly, de quien tenemos una gran obra que es Botn, sí, y que hace algún tiempo tuvimos en una columna acá en nuestro programa de Turno Mañana. Hablando de ella. Estuvimos hablando de ella y hablando un poco también de su libro de poesías, que quizás Nelly es una autora que pasa muy desapercibida también en la historiografía reciente. Me parece que también hay que hacer un trabajo para recuperar, y probablemente este espacio también busca traer esas historias hacia nosotros. Bueno, entonces vos te encontrás con Federico. Tenemos una foto. ¿Tenés una foto? Tenemos a Federico que ha muerto, y bueno, en eso aparece el padre Bautista Ruiz. Ajá. Que era un sacerdote jovencito, había sido mi alumno del magisterio en el Don Bosco, era maestro, profesor de la enseñanza elemental. Creo que era algo así, y vino por cuestiones ligadas a que había un muerto, y bueno, iba a tomar alguna medidas relacionadas con su oficio, rezar por él. Claro. Entonces vino después a avisar de que se iba a hacer un funeral en la Capilla Virgen del Carmen al día siguiente, y en razón de eso hicimos una necrológica que se leyó por Radio Nacional y que mandamos también al canal de televisión. ¿Vos ya estabas trabajando en Radio Nacional hace un par de años? Sí, poquito tiempo. 4 o 5 años. 3 años. 3 años. 3 años. Muy bien. Así que estaba recién comenzando. Hicimos la necrológica de Federico. Creo que le pusimos Chelaite. Ajá. De apellido, porque así lo conocía la gente. Claro. Sobre todo la gente de campo, y un puñadito de personas concurrieron a su velorio. A su misa. Que fue, se hizo misa de cuerpo presente. Sí, pero no hubo un velatorio previo. No había sala de sepelio. No había, claro. Para esas épocas. En Río Grande que funcionara así regularmente. Estaba Casa Erpa. Ajá. Sí, pero en estos casos no estaba cubierto de manera continua. Muy bien. Vamos a nuestra primera pausa y continuamos después con Mingo en esto que es Memoria Shegnan. Memoria Shegnan. Un recorrido por nuestra historia reciente. ...106.9... Vinculando experiencias. Memoria Shegnan, la historia de nuestro pueblo. Una producción de Radio UNTDF.
estamos en nuestro segundo bloque de esto que es Memoria Shengnan. Para enmendar un error, omitimos nombrar a nuestro operador técnico, musicalización y rey de la consola. Es el compañero Andrés, que está haciendo magia detrás del vidrio, y la productora general de este espacio, y quien me motivó a animarme a esta aventura, Florencia Basso, una gran compañera de la radio UNTDF. Así que bueno, estamos acá con Mingo Gutiérrez en este segundo bloque. Reconstruyendo el momento de la creación. Federico fallece y bueno, nosotros estamos ahí. Vamos a decir que mi compadre Zapata, conmovido por el momento y por la significación que tenía la pérdida de Federico, porque uno sentía que con él se estaba muriendo una raza. Yo quiero remitirme a los sentimientos de aquel momento. Después vendrán los antropólogos de ahora a decir cómo tenemos que hablar. Exactamente. Pero era como hablábamos en ese momento. Miguel y Carmen decidieron bautizar a su hijo que había nacido en ese momento con el nombre de Federico, que es el contador Federico Zapata. Claro. Creo que es subsecretario de Finanzas actualmente de la municipalidad. En el momento era un niñito. Era un niñito recién, y que lleva su nombre entonces por Federico. Por Federico. Así que estábamos despidiendo una figura que había dejado un legado a través de lo que él recordó y de lo que a él se le preguntó. Él no salió abiertamente a decir cuáles eran las costumbres de su gente. Respondió al interrogatorio al cual lo sometieron en su momento algunos cientistas sociales. Claro. Y entonces vos como decís, bueno, ese hecho marcó el inicio de esto que va a ser de ausencias y presencias. En esa época no había computadora, pero cuando yo llegué a casa agarré mi Underwood semiautomática. Y empezaste. Y comencé a escribir lo que me había vivido en esos días, un poco sustrayéndome a que lo más importante que había vivido era el nacimiento de mi hijo. Claro. No, pero creo que escribí algo sobre el nacimiento de Damián y algo sobre la muerte de Federico. Y eso que fue a parar después a otra carpeta, con el tiempo se fue uniendo a otras situaciones que no son las que están en el orden del libro, porque tampoco son el orden de los artículos. Claro. Hasta que se dio un momento en el cual hubo una pelea. A ver. La pelea fue entre Nelly Penazo y yo. Bien. ¿Y por qué era esa pelea? Porque Nelly era columnista también del periódico Impactos, que era donde se publicaban estos artículos en Punta Arenas, y todos esos artículos estaban gestando también el libro Wotan, claro, con el correr del tiempo, pero era más de carácter antropológico. Y yo había comenzado a escribir una serie de artículos que tenían que ver con los zonas que yo había conocido. Claro, con biografías. Por eso yo le puse a la serie Mis Últimos Zonas. No hay ninguno de los personajes que está acá que yo no lo haya entrevistado y conocido. Claro. Algunos no los entrevisté. Ajá. Porque, por ejemplo, Ángela yo la conocí, yo era un chico de 14 años. Claro. Tengo una mirada muy desde abajo, muy de niño, con respecto a lo que era ella. Claro. Pero no obstante, hoy, por ejemplo, me encontré con Domingo Montes. No, Domingo Grau. Domingo Grau, por línea de su madre, tiene ascendencia aborigen. Ajá. Entonces recordaban cuando se tomaban un taxi para ir a verla a Ángela, que tenía su casa, como me dijo él hoy, frente a donde está el taller del Foca. Ajá. Entonces, y bueno, entre los integrantes de la comunidad había lazos que a lo mejor no eran muy estrechos, pero que existían o se manifestaban en determinados momentos. Claro. Tal vez Domingo está en condiciones de decir más cosas que yo con respecto a lo que era Ángela, pese a que los dos tenemos distinta la misma edad, pero tenemos distintas vivencias. Entonces la pelea entre Nelly y yo era por Nelly, ¿qué estaba haciendo yo escribiendo sobre los indios? Claro, algo que no te correspondía. No sobre los pueblos originarios. Claro. Esas son palabras que se usan ahora, ¿no? Claro. Que vos decís indio y te señalan con el dedo. En aquel momento el diálogo que teníamos yo y Nelly
¿qué haces vos escribiendo sobre los indios? Claro. Entonces llegamos a un acuerdo que yo iba a seguir escribiendo mis últimos onas, ¿no? Ella iba a seguir escribiendo su serie, Wotan. su serie que llevaría Wotan, Claro. se llamaba así en aquel momento, pero que en el futuro ella iba a escribir de lo indio para allá y yo iba a escribir de lo indio para acá. Para este lado. Listo. Bien. ¿Eh? Y ahí se solucionó. Y sí, Bien. sí, hubo una pelea, Intensa. piedrazo, todo. Con todo. Era la época prehistórica. Y las Usted me cosas se pidió la resolvían así prehistoria del libro. rústicamente. Sí. Bien. La intelectualidad también se manifestaba. Se de esa manifestaba de esa forma. Che, Mingo, ¿y cuánto tiempo te demoró este libro? forma. Y estamos en hablando. hacerlo? 7 viajes a Punta Arenas, dije. ¿Uno por año? No, en ese año. En ese año. En ese año. Yo fui con todos los escritos en un disco de esos que se doblaban todos. Sí. ¿Cómo? ¿Los 5 1/4? Sí, ¿Esos sí. grandes? Sí. Después fui a otro viaje para llevar la foto, Claro. otro viaje para sentarme a diagramar con Carlos Vega Cacabelos, que es actualmente un profesor de historia, Ajá. pero en aquel momento era un chico que estaba terminando la secundaria Y estaba en el taller. y estaba en el taller de su papá. Bien. ¿Sí? Che, Con el cual podemos decir que este libro también hizo escuela y que a él lo motivó para después estudiar. Él tiene un trabajo muy interesante hecho sobre el arte rupestre en Patagonia. qué bueno que hoy, ahora que dijiste arte rupestre, Patagonia se está transformando en un lugar que está... se está descubriendo mucho registro arqueológico y eso también hace a otro movimiento de nuestros cientistas sociales. Pero vos me decías, eso fue para el 99 cuando comienza a editarse. Sí. Pero vos habías empezado a escribirlo en el 80, 82. Yo comencé a escribirlo en el año 80 inarmónicamente porque no se estaban publicando. Pero sí, 5 años antes ya comencé a escribirlo. Bien. Sin apuro y sin saber cuál iba a ser la dimensión Del total. destino de la obra, claro. Recuerdo cuando aparece en Río Grande Pablo Pacheco, Ujú. que estaba en Santa Cruz y se lo trae y se lo asila acá en Río Grande y se le da un mejor bienestar. Él estaba en una condición de semi-abandono en la zona rural de Santa Cruz. De repente tuve que agregar un capítulo. Claro. Y cuando pensé que Pablo iba a vivir mucho tiempo, resulta que Pablo había venido a morir. Claro. Lo mismo pasó en el interregno con la figura de Virginia Choquintel. Aunque el libro no lo dice, Virginia muere en el invierno del 99. Claro. El libro sale en noviembre del 99. Nosotros no pudimos incluir esa novedad, claro. Porque teníamos que rehacer. Ya estaba cerrada la edición. Sí, Claro. en esa época las cosas eran mucho más lentas. Hoy por hoy uno puede cambiar de un momento a otro. En una página, claro, en internet, en tu visa, en la de- computadora puedes cambiar inmediato. todo rápidamente, claro. Entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, que el que compre el libro medianamente va a ser un lector informado. De Río Grande, que ya sabe que había muerto Virginia. ¿Y te acordás cuánto fue la tirada? Y hubo 2 tiradas de 500 ejemplares. Bien, las dos en el 99. Sí. Y La segunda fue con este papel, ¿ves? Más este papel tipo sepiado. Ajá. Sí. Che, ¿y volverías a hacerlo? ¿A editarlo? Yo lo que veo es que no hay interés por que esta cosa salga. No hay. O sea, de la gente que tendría que quiera hacer algún negocio con esto, no hay nadie. Bueno, esperemos que con este programa, Sí. dentro de poco tiempo, tengamos en nuestras librerías una nueva edición de Jake Y Nance. si no, buscaremos una alternativa, como ya nos estamos poniendo viejos. Entonces, ¿para quién vamos a guardar esta cosa? Estas cosas, para todos los que vienen. Claro, porque a veces uno dice reservar, ¿para qué lo vamos a tener guardado en el ropero? Claro, Entonces, además, a mí me quedan 5 ejemplares porque son los que lo guardan. claro. Los otros ya se vendieron a lo largo
a lo largo del tiempo. Entonces por ahí, entonces lo subiríamos. Si no hay interés por en un tiempo más o menos corto. Por volver a imprimirlo, lo haríamos, lo subiríamos a las redes sociales, alguna cosa así. Muy bien. Si no, yo creo que hay que escribirlo de vuelta. Por ejemplo, en la próxima edición hay que colocar que Virginia falleció en ese momento. Sí. Y por ahí también, ¿cuál es la actualidad hoy de la comunidad Shengnan? Y quizás algunos procesos, ¿no? No, porque incluso en el epílogo del libro, yo en el epílogo del libro cumplo con algo que me pidió Segundo. Segundo había cometido un asesinato. ¿Y qué te pidió? Y me pidió que mientras él estuviera vivo, que no se recordara que él había sido un homicida. Pero que cuando él muriera, sí lo dijera, porque él se iba a ir allá, al otro lado, y San Pedro le iba a pedir cuentas. Pedir cuentas. Ya él había rendido cuenta con los hombres porque había cumplido su condena. Claro. Pero él decía que tal vez la le iba justicia divina le iba a hacer mucho daño. La gente que lo iba a hacer, se da con un dedo y dice, ese es un indio asesino. Claro. Entonces él me lo pidió y yo cumplí en el libro informando en qué circunstancias él comete ese homicidio, y eso está en el epílogo del libro. Muy bien. Entonces tal vez habría que reordenarlo. Bueno, ojalá sea una empresa que emprendamos en breve. Tal vez, sobre todo si alguien se sienta a trabajarlo. Uno ahora por ahí está metido en otros proyectos y necesita tiempo. Sí. Para todos necesitamos tiempo. Para todos necesitamos tiempo. Sí. Bueno, que queremos agradecerle a Mingo su presencia. No sé si querés decir algo más para cerrar este ya segundo bloque. ¿Vamos a seguir en otro encuentro chamullando un poco de esto? Las veces que vos quieras, las puertas de Radio UNTDF van a estar abiertas. Vas a estar invitado, sos un invitado de honor. Me parece que le da a nuestro programa una figura destacada. Es poder ubicarte en un lugar que te mereces. Quiero decirte delante de todos mi profunda admiración y espero que la recibas, y cada vez que vos quieras vas a estar acá en nuestra radio. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que nos escuchan.